Muchas gracias. A continuación tendremos la conferencia Las nuevas formas de derechos humanos a cargo de la doctora Neidy Casillas. Neidy Casillas, abogada de la Universidad Panamericana de Guadalajara, México. Tiene una década de experiencia en Derecho Internacional de Familia y Civil. Es consejera legal de Alliance Defending Freedom en su centro de servicio regional en Washington, D.C. Defiende la santidad de la vida, el matrimonio y la familia. Ha sido delegada por México a la Comisión en Población y Desarrollo y para la Comisión sobre el Estatus de la Mujer. Bienvenida. No, aquí mejor. Bueno, no sé si me tocó en el mejor momento esta charla. Ay, perdón por eso. Dios es bien grande, la verdad, y Él sabe. Ay, qué fuerte. Dios es bien grande y Él sabe en qué momento toca los corazones, en qué momento nos trae a las situaciones en que lo necesitamos, en qué momento nos habla el corazón. Nunca hubiese pensado que viniendo a Colombia hubo tantos problemas. Él iba acá a animarme. Voy a ser muy honesta porque van a decir que estoy loca y que porque estoy llorando. Pero la verdad es que, bueno, como ya les presentaron, yo soy abogada. Mi trabajo es dar esta pelea en las organizaciones internacionales. Estuve 5 años ante Naciones Unidas. Hoy en día estoy ante la Organización de Estados Americanos y ustedes se podrán imaginar lo que me toca ver todos los días. Dios puso en mi corazón esta misión. Muchas veces he querido decir ya no, Señor, porque esto es muy difícil, es muy fuerte, porque me toca hacerlo sola además. Y sin embargo, siempre Él me anima a seguir ahí, por medio de un amigo, por medio de un grupo de personas, hoy por medio de ustedes que están acá. Aunque al estar acá en Colombia me tocaba venir a ánimos, la verdad es que por dentro yo estaba quebrada. Y le decía al Señor, bueno, pues aquí voy de vuelta porque me lo pediste, pero tú sabes cómo estoy por dentro. Pero siempre he sido tu instrumento y de vuelta me pongo en tus manos y haz de mí lo que tú quieras, ¿no? La verdad me tocó muchísimo la canción de Mujer Valiente, porque eso es lo que me pide el Señor y no es fácil, nada fácil, pero yo sé que al lado de Él lo puedo hacer y que además que hay que dar esta batalla y que si me toca darla la voy a tener que dar y ser valiente y seguir adelante, porque ahí está, Él me está hablando hoy y dice aquí estoy contigo. Entonces, bueno, nunca me gusta ser pesimista, tristemente, bueno, me tocó el corazón el Señor, pero bueno, por algo será. Y bueno, a pesar de este desaliento que yo les digo que estaba viviendo y que vivo muchas veces, siempre intento el buscar el porqué. Y a mí me queda clarísimo, y a mí, de hecho, yo cuando decidí estudiar Derecho, a mí me movía muchísimo los niños. Yo decía, yo no voy a litigar, pero yo tengo que hacer algo por los niños, no sé cómo, porque no me gusta el litigio. Pero bueno, el Señor me fue llevando, me fue trayendo hasta acá. Y bueno, hoy en día pues me tocó dar estas batallas ante estos organismos, que bueno, es muy fuerte lo que me toca ver, pero bueno, cada día lo veo más necesario.
imagínense ustedes ahorita que vean las presentaciones y con lo que me toca ver es que es impresionante, ¿no? O sea, yo palpo día a día de viva voz todas las locuras que están pasando acá, cómo esta gente está tratando de imponer una agenda sin juzgarlos, ojo, sin juzgarlos, porque yo siempre, antes de entrar a cualquier debate, a cualquier discusión, siempre me trato de preguntar qué es lo que pasó en esta persona que la hizo llegar a este momento. Entonces, sobre todo, ahorita lo que decían, lo que hice la canción es, hay que hacerlo con amor. Y es difícil a veces, ¿no? Porque en estas discusiones a veces los debates se ponen tan arduos que es difícil hacerlo, pero la verdad es que hay que darlo, pero con amor. Y pues sí, yo, o sea, aunque me ven quebrada a veces, aunque a veces digo, qué difícil, yo sé que siempre uno tiene que guardar la esperanza y que esto no está perdido, porque es que la irracionalidad que vivimos el día de hoy no puede seguir sosteniendo la sociedad. Entonces, en algún momento, cuando Dios lo tenga así destinado, pues esto se va a caer, si tiene que caer, o pasará lo que tenga que pasar. Yo simplemente, ayer les decía a un grupo de personas con el que me reunía, Dios nos ha invitado, y creo que es una invitación para mí es increíble, y cada quien sentirá su vocación de una manera diferente, o el trabajo que está llamado a hacer de manera diferente, pero creo que es una dicha el que, para mí, yo les digo a Neidy Casillas, el que Dios, siendo todopoderoso, que no necesita de mi ayuda, me esté dando el privilegio de dar la batalla por Él. Y bueno, una vez dicho todo esto, quiero hacer una aclaración, porque esto es bastante delicado. Yo trabajo para Alliance Defending Freedom. Esta es una organización legal que está basada en Estados Unidos y en Viena, en Arizona y en Viena, son las dos bases principales. Nuestro trabajo es el litigio de solamente 3 derechos: el derecho a la vida, la libertad religiosa, la familia y el matrimonio, y lo hacemos como litigio. Los abogados americanos, ellos lo hacen adentro de Estados Unidos. A quienes somos, que es mi caso, el equipo internacional, nos toca ante las cortes internacionales. Mis compañeros de Europa dan las batallas en la Corte Europea de Derechos Humanos, a mí me toca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además y como lo vamos a ver en la presentación, la labor que se tiene que hacer en los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos o las Naciones Unidas, hoy en día es clave, porque al final de cuentas de acá ha venido todo, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo es representar Alliance Defending Freedom ante la Organización de Estados Americanos, pero no es que yo trabaje ante la Organización de Estados Americanos. Entonces, quería hacer esa salvedad porque puede malinterpretarse y de hecho hasta yo tener problemas porque ando diciendo que represento a la OEA y no, represento a ADF ante la OEA, que bueno, es un poco, eso no lo voy a platicar cómo es hoy, pero bueno. Curiosamente, le digo, el nuncio dio una exposición excelente, que bárbaro, en unos pocos minutos nos dio toda una cátedra. Yo le decía a mi vecina de asiento, le decía, oye, ya dio mi conferencia el nuncio, ¿ahora qué voy a decir, no? Entonces, luego vino la vecina y ella la acaba de dar toda, entonces ya no sé qué voy a decir, pero bueno, aquí voy. Lo bueno es que los comunicólogos dicen que para que la idea se te quede grabada en tu mente, hay que repetirlo por lo menos 12 veces. O sea que seguro que hoy se les va a quedar grabado, porque aquí voy de vuelta. Entonces, bueno, voy a comenzar. Bueno, el título de la conferencia, como ven, son las nuevas formas de derechos humanos. Lo hago entre comillas, porque los derechos siempre han sido, o sea, son y serán unos, no van a mutar. Esa es la característica de los derechos humanos, que son permanentes, que son inmutables, que son universales. Esas son las características. No importa tu preferencia, no importa tu estatus, no importa nada. Esa es la característica de los derechos humanos. Entonces, en realidad, estas supuestas nuevas formas de derechos humanos, pues se nos han presentado así como derechos. Pero el nuncio bien lo decía, más bien yo lo hubiese llamado los nuevos deseos humanos, porque lo que estamos enfrentando en la sociedad actual ya no es derechos, es simplemente lo que yo quiero hacer y lo que a mí se me da la gana hacer. Entonces, eso es lo que ahora el Estado está obligado a proteger y a dármelo, y qué importa el derecho del otro, ¿no? Entonces,
Voy a empezar diciendo que la situación y lo mío como abogada va a ser un poco jurídico, espero poderme dar a entender, pero yo les voy a hablar más bien de los casos que nos toca litigar, les voy a hablar más bien cómo va a impactar toda la información que nos decían en nuestra realidad y que ya nos está impactando, ¿no? Desde el derecho estamos ante una crisis jurídica impresionante, porque hoy en día en realidad ya no hay derecho, ¿no? Porque como decimos, ahora se trata de todo de deseos y esto está creando un problema jurídico gravísimo que no sé si quienes o los magistrados de su Corte Constitucional se estén dando cuenta del problema inmenso que esto implica, ¿no? Porque al estar tutelando ciertos deseos humanos, entonces están violando derechos humanos de otras personas que ya estaban tutelados. Para empezar, voy a dar una breve y rapidísimo, hablar nuevamente de los antecedentes de la ideología de género, nada más recapitulando para poderlo retomar y luego seguir con lo que sí es mi tema. Entonces, ya nos hablaban, o sea, una de las cosas de donde se genera toda esta ideología es esa idea, es el marxismo, es esa idea de la oposición de clases, pero para este feminismo, tomando el marxismo, es la primera oposición. La primera lucha de clases no es entre ricos y pobres, sino es entre hombre y mujer. Esa es la primera lucha de clases y de aquí arrancan ellos, ¿no? Entonces, como bien nos decían en la charla anterior, la idea de este nuevo feminismo y como bien decían, nace con una causa justa, ¿no? Es cierto, la idea de Aristóteles era loca. Y sin embargo, bueno, nace con una causa, pero evolucionó a un punto en el que estamos hoy viviendo la irracionalidad. Y como bien decían, el mayor error de buscar esta igualdad, que ojo, no nos oponemos a la igualdad, es que todo mundo nos queda clarísimo que somos iguales, hombres y mujeres somos iguales, pero diferentes, ¿no? Iguales en dignidad, pero diferentes en nuestra identidad. Sin embargo, el error es que quieren una igualdad absoluta, es decir, que hombres y mujeres actuemos exactamente iguales y que tengamos las condiciones iguales, lo cual es y será imposible a pesar de todos los cambios legislativos y a pesar de esta propuesta ideológica que intenta eliminar como la evidencia natural. Bajo esta lema de la mujer no nace, pero se hace, que viene de Simone de Beauvoir, es como, digamos, de donde ellas parten, es decir, eliminar todas estas construcciones sociales. No es cierto que tú naciste hombre o que naciste mujer, eso no es verdad. La sociedad te ha enseñado a ser hombre o mujer. A mí, cuando yo empezaba a meterme en estos temas, me tocó ir a una de las dinámicas que ellos ponían, ¿no? Y decían, ponían dos figuras, una masculina, una femenina y en medio una neutral. Y ellas decían, ok, en cada una de las figuras, masculina y femenina, había varios roles. Y decían, ok, ahora pasen los presentes y ustedes, perdón, los roles estaban en la neutra. Y luego decían, ahora los presentes, los participantes, tienen que pasar y poner los roles en donde piensen que van. Y bueno, la gente también era gente de bajos recursos, pero aquí es donde vemos que es una ideología porque se trata de una manipulación en realidad. Decían, pongan los roles donde es, y entonces, bueno, iba la gente y ponía a llorar a la mujer, cambiar llantas para el hombre, levantar pesas para el hombre y tal, etcétera, ¿no? Y entonces, y luego ellas venían y decían, ¿de verdad solamente la mujer llora? ¿El hombre no puede llorar? No, pues sí puede. Ok, pues va para el medio. El hombre, ¿nada más el hombre puede levantar pesas? No, nada más el hombre, también hay mujeres. Ah, ok, pues va para el medio. Llegaron hasta el decir amamantar. ¿Solamente la mujer puede alimentar al hijo? Y todo el mundo, pues sí, ¿no? Amamantar, sí. ¿Que el hombre no puede agarrar y darle la botellita? Y pues toda la gente decía sí. Y entonces va para el medio. Y entonces decía, ¿ven cómo la sociedad nos ha metido en la cabeza y nos ha hecho construcciones de lo que somos y que no es verdad que esto es lo que somos? Y bueno, pues entonces eso es lo que ellas llaman la deconstrucción de género, es decir, todas esas construcciones que existen en la sociedad, que la sociedad nos ha impuesto,
Lo que tenemos que hacer ahora es deconstruirlas y volverla a construir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de lo que es llamado la deconstrucción de género. ¿Qué trata la deconstrucción? Como ya no lo decían, reemplaza lo que es la realidad biológica, el sexo, una realidad objetiva e inanegable, por lo que es el género, una opción personal. Cuando nosotros eliminamos, o sea, la propuesta de esta ideología, cuando tú eliminas la diferencia biológica que existía, sexo masculino y femenino, porque la evidencia biológica así lo da, y das únicamente paso a que tú eres una persona neutra, pues entonces viene como consecuencia que tú puedes ser lo que tú quieras ser, que eso es de lo que se trata esta ideología y lo que los ejemplos que nos presentaban, ¿no? En el Facebook hoy en día ya no nada más son los LGTBIQ o IIQ. O sea, ahora si tú abres una cuenta de Facebook, te da todas estas opciones para que tú puedas escoger. Y esta es la gravedad de esta propuesta, ¿no? Porque ahora puede ser gender questioning, gender variant, gender queer, agender, bigender, cisgender female. Hay 17 clasificaciones de género en Facebook para que puedas escoger. Entonces, para que vean únicamente de hasta dónde vamos, ¿no? No solamente las cosas que vemos en televisión, sino nos lo están metiendo por todos lados. Y esto es solamente un ejemplo de la irracionalidad. O sea, ¿por qué no dicen? A ver, yo siempre cuestiono y digo, ¿por qué la bulimia y la anorexia se siguen considerando como un trastorno mental? Porque hay una falsa percepción de la persona de sí misma, ¿no? Y sin embargo, acá lo que nos están enseñando es que tú dale y escoge lo que se te venga a la mente, porque aparte imagínense, con 16 clasificaciones, y yo he leído artículos de 26 clasificaciones, o sea, esto en realidad es que tú te puedes autoinventar, reinventar, desreinventar y hacer lo que quieras. Y esto, como les decía yo, son las consecuencias jurídicas que esto trae, que poca gente se pone a plantearse las consecuencias jurídicas, y ese es el gravísimo problema de todo esto. Todo el mundo piensa que hoy en día de lo que se trata es que únicamente tú hagas lo que te parezca hacer. Y bueno, sí, digo, está bien que haya libertad, pero el problema es que vivimos en una sociedad y que el gobierno y las leyes están hechas para buscar el bien común, no el bien individual, porque vivimos en comunidad, no vivimos aislados. Lo que te pase a ti me va a impactar a mí de una manera o de otra. Y esto es lo que la gente no ve, y lo que a nosotros nos toca comenzar pues también a descubrir, porque también muchas veces nos ha enseñado tristemente la cultura del día de hoy, que es una cultura en que todo se da por automático, ¿no? La tele ya se prende acá desde un botoncito, todo es fácil, es una cultura totalmente hedonista, y todo se trata únicamente de lo que tú quieras hacer, de lo que a ti se te antoje, de tu deseo sí, pero ¿y qué pasa con los derechos de los otros? Y ahorita vamos a ver con los casos que les voy a presentar. Ahora, ¿qué es lo que han hecho por qué está hoy tan de moda esta ideología? Bueno, porque han sido muy buenos estrategas quienes han impulsado esta ideología. Ellos han tomado las organizaciones internacionales para expandir su ideología. Si ustedes se sitúan en lo que significa una organización como por ejemplo las Naciones Unidas, que está constituida por 194 países, o la Organización de Estados Americanos, constituida por 35 países, cualquier idea, convenio, tratado, que es como una ley, lo que tú lances en estas organizaciones impacta de manera inmediata a todos estos países. Y esto fue lo que este movimiento hizo. Este movimiento sale a la luz fuertemente en el 94 en la conferencia de Cairo. Es una conferencia organizada por las Naciones Unidas, es la Conferencia de Población y Desarrollo, en la cual nace toda se empieza a oír por primera vez los derechos reproductivos. Y ojo, cuando esta conferencia o en las memorias de esta conferencia hablan de qué son los derechos reproductivos, citan la definición, y lo primero que dice el documento es: este documento no crea nuevos derechos. Luego sigue, y cuando define los derechos reproductivos dice:
Estos derechos son derechos que ya están protegidos. Básicamente, estos se refieren al derecho de la pareja a decidir y a espaciar el número de hijos, es decir, la planificación familiar. Sin embargo, ese lenguaje se ha metido en estos documentos con un propósito, que era el propósito de entonces crear nuevos derechos, porque entonces hoy se habla de derechos sexuales y reproductivos. Y yo en algún momento, en un evento, yo le decía, perdóname, tú en todo este evento a las expositoras le decía, ¿me puedes definir? O sea, quisiera que me definieras o que me citaras el documento en el que tú te estás basando para hablar de estos nuevos derechos, porque yo el documento que conozco, que es la plataforma del Cairo, los define de esta manera y los derechos sexuales no existen y no han sido negociados por los países. Entonces, por favor, cítame el documento. No lo pudieron citar. Salió la expositora de International Planned Parenthood Federation, la IPPF, que todo el mundo sabe que es la IPPF, y dijo, bueno, sí, ciertamente no hay una definición, pero la IPPF tiene una definición. Y esa es la definición que se pone y que se da por las organizaciones internacionales. Y nuestros países que forman parte de esas organizaciones internacionales adoptan estas definiciones que son impuestas por la IPPF y las traen y las exportan a nuestros países, y entonces hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues entonces hablamos o vemos estos supuestos nuevos derechos en los que el aborto, ya se habla del aborto como un derecho, ya están todas las legislaciones, en todos los países está impregnada por la palabra género, algunas buenas, no todas, y no hay que decir que todo está mal, ¿no? Hay cosas buenas, pero sin embargo sí está impregnada de toda esta ideología. Están las uniones del mismo sexo, mal llamadas matrimonio, que es un tema que estamos enfrentando todos los países, y finalmente las adopciones por homosexuales. Cuando yo hice esta presentación, ese era el punto que iba a salvar de Colombia. Tristemente, el día de hoy ya no lo podemos hacer. ¿Cómo estamos caminando a todo esto? Es decir, ¿cómo llegamos a todo esto? Bueno, como les decía, fue a través de la deconstrucción que hicieron, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron los grupos para lograr o para llegar a lo que hoy estamos viviendo? Bueno, usaron 3 estrategias para deconstruir la sociedad, las estructuras. Acuérdense que para ellas había 3 estructuras claves que hay que deconstruir. O sea, la ideología de género dice, o sea, esta desigualdad entre hombre y mujer existe porque por las estructuras sociales que se han impuesto y que mantienen esclava a la mujer, o sea, que hacen esclava a la mujer del varón, es decir, la familia, el matrimonio y la maternidad. ¿Por qué? Porque si la mujer se casa, forma una familia, tiene hijos, lo que implica es que entonces ella se va a someter, ellas así lo exponen, someten a la mujer al hogar y le quita la oportunidad de salir a lo público y de triunfar. Entonces, mientras no destruyamos la familia, el matrimonio y la maternidad, que son estas ataduras y las estructuras que mantienen esclava a la mujer va a seguir en esta situación de desigualdad. Para ello, por eso hay que deconstruir la sociedad, hay que acabar con estas estructuras y lograr una nueva estructura de esta sociedad. Y para ello, ellas dicen, hay que usar el ente de género. Yo todo esto lo aprendí yendo a sus cursos, ¿eh? Ellas decían, hay que usar el ente de género. ¿Qué significa el ente de género? Que uno, al hacer las políticas, tiene que usar, imagínense que ustedes están viendo a través de un lente, y lo que hay que hacer es ver únicamente a la figura humana que presentábamos al principio, a la neutral. No tienes que hacer leyes viendo o desde la perspectiva de que es un hombre o una mujer. Tienes que verlas desde que es neutro. Si hacemos ese tipo de leyes, entonces ese tipo de leyes van a ayudar a superar la situación de la mujer. ¿Qué es lo que esto trae? La consecuencia, y bien lo decía el nuncio, les digo que el nuncio me quitó la plática entera, pero el nuncio lo decía muy claro, que a la luz del derecho, lo que esto implica es una injusticia. Para realizar los principios del derecho, uno de los principios del derecho es que tú no puedes tratar igual a desiguales, porque eso implica una injusticia.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta ideología a través de esta deconstrucción, a través de ver a la sociedad y de hacer leyes a través de este lente de género? Pues es una injusticia, porque está viendo a personas que son diferentes, les guste o no. Yo siempre les digo, les guste o no, la mujer nunca va a dejar de ser mujer y el hombre nunca va a dejar de ser hombre. Así tú te pongas la peluca, te quites la barba, te montes medias o te pongas lo que sea, siempre vas a ser lo que eres. Que lo niegues, eso es otra cosa. Que pretendas ser algo diferente, eso es otra cosa. Pero siempre vas a hacer lo que quieras. Y los promotores de esta ideología, les guste o no, nunca van a cambiar eso. ¿Por qué? Porque es un hecho natural, es un hecho biológico. Y eso no se cambia, ¿no? Lo malo de todo esto es que nosotros nos estamos comiendo, que entonces, ¿qué importa? La evidencia científica. Que entonces es que sí se vale, que aquí pues, pues si así se te antoja esto, pues dale, ¿no? O sea, eso es libertad y autonomía, que esos son otros de los derechos que utiliza, por ejemplo, la Corte Interamericana para interpretar la libertad y la autonomía de la persona, y en base a esos dos derechos todo se vale. En fin, volviendo al punto, les decía, las tres estrategias que usaron para lograr esta desconstrucción fue primero la modificación de leyes, después fue la modificación de los programas de educación, es decir, en educación ellos sabían que metiéndose a la educación aquí viene el cambio cultural, y finalmente, que es a lo que vamos, que en algunos lugares ya se está viviendo, la supresión de la libertad religiosa, y dentro de la libertad religiosa la objeción de conciencia. En el primer punto, que es la modificación de las leyes, como les decía, ya vemos leyes por todos lados que están hechas desde la perspectiva de género, que en realidad, ¿qué es lo que implica? Y en las discusiones de Naciones Unidas a veces hasta ya te ríes, porque lo primero que querían eran las cuotas de género, ¿no? Entonces, que a fuerza se metan mujeres en todos lados. ¿Qué importa que estén o no estén preparadas? Pero debe de haber cuotas de género, lo cual yo les digo, y muchas de aquí igual están en contra, pero yo les digo, eso lo único que ha hecho es reafirmado la idea de que la mujer es una bruta. Perdónenme, ¿por qué? Porque metieron mujeres no preparadas. Entonces, a la hora que están ocupando estos puestos forzosamente sin la preparación y cometen errores porque no tenían la preparación, ¿qué es lo que los hombres que estaban ya ahí posicionados de esos puestos dicen? Es que esta es una bruta, ¿no? Entonces yo les digo, la vida, todo en la vida es un proceso en el que implica un desarrollo, en el que implican pasos. La mujer, ahí vamos, aquí estamos, seguramente muchas mujeres de acá estarán como yo, que ahora somos profesionistas, que también nos dedicamos, tenemos nuestra carrera. Yo no tengo una familia, pero muchas de acá también lo hacen y combinan su vida familiar con su vida laboral. Y hay mujeres hoy en día preparadísimas en todos los ámbitos que son tan competentes y que como los hombres. Pero, ¿por qué? Porque tuvieron ese proceso de desarrollo, ese proceso de preparación, y hoy en día sí están listas para ocupar esos puestos. Pero en realidad, por llenar un lugar, es que es una irracionalidad, ¿no? Y sin embargo, bueno, lo estamos viendo y estamos viendo la injusticia o el desequilibrio que esto sigue llevando. Le estamos viendo, pues, la legalización del aborto, ya decíamos, porque ahora se promueve la idea de que el aborto es un derecho en contra de la maternidad. ¿Por qué? Porque la maternidad, acuérdense que para ellas es la esclavitud de la mujer al hogar. Entonces, hay que abortar porque mientras no, hace poco vino la ministra, y esto es algo que sucede muchísimo en las organizaciones internacionales y que es indignante, porque la mayoría de quienes van a esas organizaciones que representan al país van y plantean posturas que van incluso en contra de su país. La ministra de Costa Rica fue hace un poco tiempo a la Organización de Estados Americanos en el Consejo Permanente, que es como el órgano principal de la Organización de Estados Americanos, y les decía, quiero venir ella está presidiendo la Comisión Interamericana de la Mujer, que es como una ONU Mujeres o la entidad o el Ministerio de la Mujer. Y ella decía, bueno, pues quiero de verdad acompañar a los, tengo la voz muy fuerte, quiero acompañar a los, no, ahí, ¿verdad? Sí.
quiero acompañar, quiero invitar a los dos. Ok. Sí. Quiero. Ella decía, quiero invitar a los embajadores a que de verdad apoyen el derecho, los derechos reproductivos que ya el secretario general, que es Almagro, un uruguayo, que fue quien lanzó todas estas, él era canciller en ese momento, y en el momento en el que pasó el aborto, matrimonio homosexual, etcétera, todo lo que hoy vemos en Uruguay, hoy está presidiendo la Organización de Estados Americanos, y lo primero que él llegó y dijo es que él va a promover nuevos derechos. Y si ustedes entran a la página de la OEA, ustedes van a ver que el lema es más derechos para más personas, ¿no? O sea, se saca de la manga derechos y ¿por qué no? Vamos dando más derechos a más personas, sin ninguna base jurídica, sin ninguna, ni incluso la autorización de los estados, que ojo, esto es bien importante porque en las organizaciones internacionales es el estado quien faculta a el personal de la organización o a la estructura de la organización a que actúe de cierto sentido. Por eso existen los tratados internacionales, porque son el marco jurídico que le delimita como a la organización, tú puedes actuar así, en este marco, más allá tú no puedes actuar. Lo que hace acá la Constitución, ¿no? Que no lo está haciendo muy bien en Colombia, porque los magistrados se la están pasando por los pies y están sentenciando como ellos quieren, ¿no? Ahora, justamente este es el problema de estas modificaciones y lo que les digo, bueno, perdón, acabo con lo de Costa Rica. Ella decía, qué bueno que el secretario ya va a promover estos derechos e invito a ustedes, señores embajadores, a que se unan a esta nueva propuesta del señor secretario porque la mujer no va a lograr avanzar y no va a lograr acabarse la desigualdad hasta que la mujer no pueda hacer las decisiones sobre su cuerpo. Que todo el mundo sabemos que decidir sobre tu cuerpo significa el aborto. Bueno, en Costa Rica, la Constitución de Costa Rica, a la que se debe la señora ministra de la Mujer, la Constitución marca que la vida se protege desde la concepción. Y ella viene a un organismo internacional en su postura de ministra de Costa Rica, hablando y promoviendo el aborto. Y eso es a lo que yo me tengo que enfrentar. Y eso es un poco mi trabajo, el avisar o decir, oye, perdón, pero tú eres acá, o sea, tú tienes una postura, tú te debes a un marco jurídico, tú te debes a una constitución, a un mandato y estás acá actuando en nombre propio. Y esto es lo que ha pasado y así es como nos ha llegado todo esto, porque esas instituciones estaban descubiertas, ¿no? Y lo peor de todas estas instituciones es que, ¿qué es lo que está pasando? Digo, ustedes lo están viviendo acá muy claro con la Corte, pero también es lo mismo con las organizaciones internacionales. Al final de cuentas, ¿qué están haciendo esto? Cuando, les explico rapidísimo, cuando en una organización internacional se realiza un tratado, o sea, un convenio, por ejemplo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ese convenio tiene que ser aprobado por el país, firmado, y luego pasa por un proceso jurídico interno en el Congreso o el Senado, en cada lugar es diferente, para que sea ratificado por ellos, o sea, es decir, el ratificado significa que se constate que es compatible con la ley interna y entonces sí se ratifica, es decir, el Estado se adhiere a ese tratado que le va a obligar jurídicamente, ¿sí? O sea, entonces ya es como una ley, cuando se convierte en una ley para el Estado. Bueno, una vez que están estas convenciones, lo que sucede es que normalmente se nombran comités de seguimiento o comisiones de seguimiento. Entonces, por ejemplo, la CEDAW tiene el comité de seguimiento para la CEDAW. Para la Convención Interamericana de Derechos Humanos tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son personas supuestamente expertos en la materia, no son abogados, la mayoría, sobre todo de los comisionados, son activistas, es decir, que tienen una ideología y ellos son los encargados de interpretar el Estado, perdón, la Convención. Ahora, la Convención tiene una cláusula en la que marca las reglas de interpretación y hay un tratado internacional que marca las reglas de interpretación de los tratados. Entonces, esta convención dice que los tratados se tienen que interpretar en el sentido común y corriente de las palabras. Si hay alguna duda, se tiene que ir al preámbulo para ver cuál era la intención del país en ese momento en el que se unió al tratado.
¿Qué es lo que hacen los comisionados? Que ellos están, sin ser, ojo, abogados, se supone que su rol únicamente su rol es asegurarse de que el Estado esté cumpliendo con lo que dice la convención. Ellos interpretan la convención, va más allá, y ellos lo que hacen entonces es decirle al Estado por medio de recomendaciones: oye, tú Colombia, que fue de hecho el caso que de Colombia para que usó, voy a omitir nombres, pero bueno, que usaron para despenalizar acá el aborto, usaron una recomendación de la CEDAW. El comité de la CEDAW, como les digo, son expertos que los elige. ¿Ustedes eligieron algún experto alguna vez? Bueno, ellos están interpretando estos tratados y ellos están dictando qué es lo que, a su parecer, el Estado de Colombia tiene que hacer. ¿Qué fue lo que le dijo la CEDAW a Colombia? Pues tú tienes que despenalizar el aborto para poder lograr la igualdad de la mujer. Y entonces alguien que es muy hábil trajo ese argumento y dijo: es que la ONU dijo. No, no es la ONU, ni es el convenio que tú firmaste. Es una persona individual que tiene una ideología que está ahí con un propósito. Y esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Y esto hay que aclararlo porque muchas veces también hay una falta de conocimiento de los señores legisladores o incluso de los mismos embajadores, y ellos dicen: ay, es que la comisión me está dicho, y que le diga misa, ¿qué importa? Si usted tiene su ley, usted no se debe a la comisión, usted se debe a su ley. Y usted firmó el tratado en este sentido, y imagínense, la Convención Interamericana dice que el derecho a la vida se protege desde la concepción y en general hasta la muerte. Ellos dicen que en general es la excepción, lo cual es una mentira, y no voy a entrar a tanto detalle porque tengo que seguir. Pero no es verdad, bueno, lo voy a decir porque si no los voy a dejar confundidos. No es verdad que es una excepción, porque si hubiese sido una excepción, es decir, que hubiese cabido o que la intención de los estados o de quienes hicieron esa convención hubiese sido que el aborto fuera una posibilidad, los estados hubiesen tenido que reservarse, estados como Costa Rica, estados en ese momento como Colombia, como mi país ahorita les cuento, se hubiesen tenido que reservar y decir: ¿sabes qué? Yo no puedo aceptar esa parte. ¿Por qué? Porque si implica aborto, en mi país esto es ilegal, o sea que sería incompatible y yo no puedo unirme en esa parte. No existen esas reservas, por el contrario, existe una reserva de mi país, México, que dijo: yo no puedo, me reservo mi postura ante el artículo 4 porque mis estados son independientes y ellos son los que están encargados de legislar en materia de vida. Es decir, yo no le puedo decir a ellos que protejan la vida desde la concepción. Ellos les pueden decir si sí al aborto o si no al aborto. Gracias a Dios, en México únicamente, bueno, ahí vamos, ¿verdad? Pero lo peorcito que tenemos es en el DF, lo demás no. Pero a lo que voy es la intención de los tratados o cómo nos quieren manejar todo esto, y bueno, pues a eso nos dedicamos. Yo sé que esto es muy complicado para ustedes, pero pues ese es mi día a día, ¿verdad? Pero lo más preocupante de todo esto, y que es lo que a mí me preocupa y lo que veo justo con el Estado colombiano, es que están anulando el poder legislativo. Es decir, a mí me indigna, sobre todo cuando viene de las organizaciones internacionales, que sean estos expertos los que están decidiendo lo que a mí me tiene que regir. ¿Quién eres tú? ¿Cuándo voté por ti? Si tú promueves la democracia, ¿qué parte de democrático tiene ese proceso? Cuando tú estás imponiendo, porque ni siquiera lo dice, ni se puede desprender de la CEDAW, no hay un solo artículo que hable ni de derechos reproductivos, nada más así les digo, ni siquiera derechos reproductivos, mucho menos el aborto, ni derechos reproductivos se mencionan en la CEDAW, y la recomendación era legalizar el aborto. El problema es eso, que están entonces violando la soberanía, acabando con nuestras instituciones, y los congresistas, no sé si habrá alguno acá, ojalá hubiesen estado, porque deberían de estar indignados, porque esta gente que no votó por ellos, que no representan a nadie, son quienes les están robando sus facultades legislativas y ellos están legislando por nosotros, y nosotros deberíamos de estar indignados, porque alguien que no me representa, que no tiene idea de la realidad de mi país, que muchas veces ni siquiera ha estado en mi país, es quien está decidiendo todo esto, ¿no? Entonces, esto es bien preocupante lo que sucede. Pero bueno,
Voy a pasar con el siguiente punto, que es la educación. Y solamente para mostrarles la influencia de las organizaciones internacionales, les voy a presentar con lo que, o en esta lámina encuentran, lo que para la Organización Mundial de la Salud considera que debe de ser los programas de educación sexual. Ellos dicen que de los 0 a los 4 años, tú tienes que dar el derecho, tienes que explicar a los niños de 0 a 4 años, les tienes que enseñar que existe un derecho de explorar diferentes identidades de género. Es decir, a ver, tú experimenta y ve lo que tú quieras hacer. También les dice que de los 0 a los 4 años hay que dar información sobre el goce y el placer de autotocarse, es decir, masturbación, a los 0 a los 4 años. De los 4 a los 6 años dice que hay que darles la información acerca de las relaciones del mismo sexo. O sea, un niño de 4 a 6 años, nada más pensemos en nosotros mismos, ¿qué teníamos en la cabeza a los 4 o 6 años? ¿Qué necesidad de que nos vengan a decir esto, no? Ayudar a los niños a que se desarrollen un respeto por las diferentes normas de la sexualidad, es decir, un poco el adoctrinamiento. Entonces, ellos empiezan, estas son algunas de las láminas que usa lo que es la filial de la IPPF en México, MEXFAM, para empezar a dar la educación sexual. Y entonces le dice a los niños, mira, tú tienes opciones, ¿no? Bueno, como veíamos, esta ya tiene un tiempo, seguro ahora ya habrá acá 16 figuritas, pero ahorita les decían, bueno, estas son tus opciones y tú puedes escoger de estas opciones. Ahora, si pensamos que esto se queda en un papelito o que ya ahí estuvo, no, y creo que acá lo están viviendo también. Nosotros, como les digo, lo que hacemos es el litigio. Recientemente, y ahora voy a entrar a los casos, recientemente en Chile intervenimos en un caso en el que en un manual que se estaba dando, se estaba repartiendo en el jardín de niños, que era la señora que vino a buscarnos para que le ayudásemos con el caso, su chiquito tenía 3 años. Les estaban enseñando o dando un manual que se llamaba Nicolás tiene 2 papás, y ahí está la imagen del manual que se les estaba enseñando. Cuando la mamá se dio cuenta que eso era lo que le estaban enseñando a su niño de 3 años, vino con algunos abogados con los que nosotros trabajamos también y les comentó el caso. Y bueno, aquí se pudo suspender, pero a lo que se pudo suspender, o sea, se ganó el caso, pero a lo que voy es, ¿cuántas de estas cosas están pasando? Y yo lo he visto, porque me toca viajar por los diferentes países y me han enseñado guías de la sexualidad que son pornografía pura, que no hay necesidad que tú le expliques, que seas tan explícito a esa edad al niño, habrá su momento. No es que no queramos decirle nada de la sexualidad, eso es mentira, no es verdad que, habrá algunas gentes, pero en general creo que ya hay una cultura de que al niño se le tiene que enseñar, pero primero es un derecho del padre, él sabrá en qué momento, y qué mejor que el padre o que la mamá, o sea, imagínense la mamá cómo conoce al hijo, ¿no? O sea, qué mejor que el padre que pueda darse cuenta en qué momento su niño necesita esto, o bien que en la escuela también se les dé respetando el derecho de los padres e informándolos de lo que se les va a decir, pero también de acuerdo al desarrollo de los niños. No hay necesidad, porque yo de otra manera, y bueno, Miriam les hablará de esto, se trata de una perversión sexual, no de una educación sexual. En Estados Unidos tienen lo que es el Diversity Day. El Diversity Day consiste en que los niños se visten de niñas y las niñas de niños. ¿Para qué? Para que puedan experimentar qué se siente tener otras identidades. Ahora, en Chile, recientemente, y aquí es donde les digo, los derechos, lo que le pasa al otro te va a impactar tu realidad, sí o no, o lo pienses. Por ejemplo, en Chile, el caso que está actualmente es una niña, los nombres no son reales, por supuesto, es una escuela privada, que ha sido demandada porque le negó el acceso a Ana, que en realidad es Pedrito, o sea, es un niño, pero que se viste de niña, y le negó el acceso a Pedrito al baño de las niñas. ¿Por qué? Porque Pedrito tiene pene, Ana, que se dice llamar Ana en realidad es Pedrito y tiene un pene, y entonces va a entrar al baño de las niñas, y las niñas, los demás papás dicen, yo quiero también que la privacidad de mi hijo se cuide. ¿Y qué pasó? Bueno, pues se le obligó que se le pagara una multa de $10,000 por haberle evitado a Pedrito, o sea, a Ana, entrar al baño y usar ¿y dónde queda el derecho de los padres? ¿Dónde queda también mi derecho?
¿Por qué entonces ahora tiene que regir solo eso? Por eso yo les hablaba el conflicto jurídico en el que estamos entrando. Y como esto, todo lo demás, imagínense con todo lo de los transvestis y todo. Digo, yo honestamente, no, y no es por discriminar, hay que buscar formas. Yo el otro día pensaba, ¿cómo resolver este problema? Pues tal vez algunos baños neutros tendrá que ser. Porque, porque también, no sé, pero en realidad, son problemas que están enfrentando, pero que se están creando además porque las leyes están tutelando estos supuestos derechos, que ya decíamos son derechos. Finalmente está la supresión de la libertad religiosa, que yo les decía es el objetivo último y que sobre todo se basa, o que esta lucha se va a basar en la objeción de conciencia. Y que al final yo lo que les decía y lo que a mí me mueve de todo este movimiento es que entonces hoy en día se nos está obligando a quienes pensamos de manera diferente a que tenemos que sí o sí comernos lo que ellos nos dicen. Ya no tienes derecho a disentir. Tú tienes que seguir lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque sí, porque si no entonces lo discriminas y a mí no me discriminan y yo no tengo derechos entonces, ¿no? ¿Dónde quedan todos esos derechos? Voy a ir más rápido porque se me acabó el tiempo. ¿Cómo impacta nuestra realidad? Nuevamente los casos. Estos son casos que nosotros estamos litigando. Robert y Cynthia Gifford, ellos son dueños de una granja, tienen una granja a las afueras de Nueva York. Esta granja se dedica, o sea, se les ocurrió porque una vez alguien se los pidió que si les permitían hacer una boda en su granja porque es muy linda y dijeron, oye, pues hagamos eso, ¿no? Y pues si no la rentan para bodas, pues lo hacemos. Entonces empezaron realmente como un pequeño negocio en su propiedad privada y empezaron a rentarla esta propiedad para que hicieran bodas. Ellos, como dentro del paquete que ofrecían, también era una recámara, como la recámara nupcial, que es en su casa, porque es su casa, su granja, o sea, ellos viven ahí. Cuando vino una pareja homosexual para pedir que quería celebrar su boda ahí, ella le dijo, mira, qué pena, no puedo porque yo no puedo ofrecer mi casa, mi espacio privado, para algo con lo que yo ni tan siquiera estoy de acuerdo. Perdón, pero mira, fulanita de tal te puede ayudar. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron demandados, fueron sentenciados por el juez a pagar una multa de $13,000. Además, no solo eso, se les condenó a que pusieran una señal de no a la discriminación en su propiedad privada y a someterse a clases o a una capacitación de no discriminación. Ellos y toda la gente que estaba como parte de su complejo o de su oficio. Este es otro caso de los que sí ya se cerró. Es Scott y Nancy Hoffman. Ellos tienen un centro, es decir, una iglesia o cristianos tienen un centro de culto que es enfrente de una playa, es precioso y tiene una vista hermosa. Vino una pareja de homosexuales a pedirlo para casar. Ellos dijeron, perdón, esta es una iglesia cristiana, ¿no? De culto cristiano, en donde clases de Biblia tal, y nosotros no podemos aceptar esto porque esto va en contra de nosotros. Bueno, cuando ellos lo que decidieron a la mitad del caso dijeron, ¿sabes qué? Cerramos porque no queremos estos problemas, porque iban el caso en su contra. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es lo que cerramos y aún así se les sentenció a pagar la multa y hoy en día el lugar se encuentra cerrado. Y finalmente, y que es todavía, y les presenté nada más, o sea, algunos de Latinoamérica, los de Estados Unidos, hay muchísimos más. No quise presentar a propósito Europa porque todo el mundo piensa que Europa está avanzado y que Europa está muy lejos y que Europa está loco y que a nosotros no nos va a pasar lo que le pasa a Europa, pero sí nos está pasando. Por eso quise tomar, o sea, estamos viviendo los mismos casos. Estos casos que yo les he puesto acá los tienen mis compañeros de Europa, los están litigando también. Este es un caso en Holanda, es unos papás musulmanes ellos que se negaron a que su hijo recibiera las clases de sexualidad integral en la que se les enseñaba, por supuesto, la homosexualidad como un comportamiento normal. Ellos, y no sé si se pueda correr el video, no, les pedí que lo pudiesen, no, ¿verdad? Bueno, si pueden, no sé cómo luego se lo pueda. Es impresionante, está la policía quitándoles a sus hijos porque se negaron a que recibieran estas clases de sexualidad.
Y esto es a lo que vamos. Y con tristeza les digo que Colombia está a días. Y les digo, es con tristeza, pero acuérdense que Dios nunca se queda con nada. Y que esto lo que decían y lo que decía la canción es que esto es una lucha de simplemente enseñarles el amor. El nuncio lo decía. Esto es, a estas personas lo que viven es una falta de amor. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo es una falta de amor. Entonces, cuando a mí me dicen, Neidy, ¿pero qué hacemos? Pero esto está imposible, es que el otro lado tiene muchísimo dinero, ¿qué vamos a hacer? Yo les digo, a mí me perdonan, pero el dinero no hace la diferencia entre ellos y nosotros. Lo que hace la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos trabajan noche y día. No les importa desvelarse, no les importa marchar, no les importa ir con los legisladores a presionar, no les importa quedarse a las 5 de la mañana, no les importa nada, están comprometidos. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. El dinero no va y convence al legislador, es la persona la que lo hace. Entonces quisiera cerrar mi charla a decirles, no va a estar perdido en la medida en la que exista un compromiso nuestro. En esa medida, entonces, esto se va a recuperar. ¿Tardará? Ellos no cambiaron el mundo tampoco de un día a otro. Vamos a tardar, pero vamos a llegar ahí. Y yo quisiera como dejarlos y cerrar con esto, como les decía, es esta lucha la tenemos que dar, o sea, esta lucha, este compromiso, la tenemos que dar desde el amor. Eso es a lo que nosotros estamos llamados. Es el amor, a proclamar el amor, a ahogar el mal con el amor. A que cuando nosotros tengamos una discusión a aquellos que les toca, primero pensemos que esa persona fue herida seguramente en algún momento, que pasó por alguna circunstancia que nosotros no sabemos y que lo que nosotros necesitamos es tratar de dialogar. Muchas veces no se puede, pero siempre mandar un mensaje de amor. La canción lo decía y me encantaba, decía, es hora de cambiar y sin mirar atrás vamos a transformar los corazones. Es eso lo que tenemos que hacer. Justo ese es el cierre de la charla. Es el momento de cambiar, es el momento de actuar, de comprometernos, de hacer algo y va a cambiar, sí va a cambiar. De la noche a la mañana no. Vamos a sacrificar chiquitos que van a tener que crecer en hogares que no sabemos si va a ser estable o qué. Lo más seguro es que estos chiquitos van a ser creados por técnicas de fecundación in vitro, porque es una mentira que adoptan a los que ya están abandonados, sino que se crean sus propios hijos y vamos a estar sacrificando vidas, vamos a estar sacrificando a los chicos, a los bebés, que es lo que más duele de esta causa, porque son los más inocentes, los que menos culpa tienen. Pero bueno, ese sacrificio justamente seguramente será transformado para los frutos que nosotros estamos llamados a dar mediante nuestro compromiso y mediante predicar el amor. Gracias.